En la vida, cada paso puede tener consecuencias imprevisibles. Me encontré en el vórtice de la fatal traición de mi esposa, y lo que siguió cambió nuestro destino para siempre. Mis ojos vieron lo que no cabía esperar. La esposa a la que había considerado mi apoyo y mi fe se había adentrado en el camino de la traición. Mi corazón se desgarró y mi mente quedó atrapada en una presa de venganza. En este vídeo, te contaré una historia asombrosa en la que la infidelidad se entrelaza con el drama del destino, y las consecuencias inminentes nos mantienen en un terrible suspense. ¿Estás listo para sumergirte en este mundo donde el amor y la traición luchan por nuestra atención? Prepárate para sumergirte en una historia donde cada elección tiene un precio y cada paso conduce a lo desconocido. Bienvenido a las increíbles historias de engaño a la esposa, donde los misterios se desvelan y la vida muestra su imprevisibilidad. Ponte cómodo y empezaremos. Irina, 38 años. Una vez al mes me reúno con amigas que llevan conmigo desde el instituto, escuchando a las chicas en corro sobre sus novelas, sonrientes y silenciosas, como aquel lord inglés que no pronunció palabra hasta los 16 años, hasta que la avena quema. ¿Qué les digo de la reunión de padres, de la asistenta, de la circulación, de la crema, del lemir y del ácido hialurónico, de seguir yo mi trabajo? Lo hago por inercia, y porque me esfuerzo tanto en ello, porque aguanto el recurso de la cera y el masaje anticelulítico. Estoy segura de que si un día dejo de pintarme los labios, el último que lo notará será mi marido. Al mismo tiempo, entiendo que cambiar drásticamente sus vidas, el divorcio y empezar de cero es estúpido. Para sentirse como una mujer de nuevo, yo sería suficiente un romance trivial, pero ¿con quién? Para la reputación, así como para el dinero, la ley de la acumulación es cierto, llegar a una masa crítica, ambos comienzan a trabajar para sí mismos. Los pocos hombres que he conocido en los años de mi feliz matrimonio han desarrollado una inmunidad a mí, hay que admitir mutuamente. Intriga con un colega, el marido de la novia o ex compañero de clase tiene algo derrotista, así, y el conocido riesgo de rumores, chismes. Yo mismo estoy sorprendido de cómo a sangre fría por encima de los escenarios, desarrollado una estrategia, a la espera de un viaje de negocios a Europa, poner una maleta, además de un par de trajes de negocios casual, lencería translúcida, Louboutins en tacones de aguja y frasco de Mirostin. En la preparación, el engaño pasó de ser una aventura a un proyecto de trabajo para mí. No es precisamente la sensación que buscaba. Pero sin ella, probablemente nunca habría completado el proyecto. Durante el desayuno en el hotel me llamó la atención un caballero de aspecto corpulento que parecía un hombre de negocios de algún lugar de Asia. Se diferenciaba favorablemente de los gordos alemanes e ingleses que comían activamente en el restaurante, pero no reparó en mí y se limitó a sonreír al contenido de su plato. Al anochecer había terminado todos mis asuntos y el día siguiente estaba libre. Podría haber dormido en la cama hasta la cena o haber ido a la piscina, pero mi sexto sentido me llevó al restaurante. Esta vez mi aspecto de personaje recién salido de la cama llamó la atención. Buda, arrancándose de los huevos, estudió mi perfil durante largo rato y luego, alcanzándome en el FAE, se ofreció a enseñarme la ciudad. Pasamos un día maravilloso. Él fingió ser un guía turístico, yo fingí no darme cuenta de que citaba una guía. El hecho de que ni una sola vez me preguntara por mi marido y mis hijos redimió la mordacidad de sus cumplidos. En el mundo paralelo en el que nos encontrábamos, yo era joven, guapa, deseable y completamente libre. Por la noche cenamos en el hotel y subimos a mi casa. En casa, mientras seguía contemplando mi traicionero plan, estaba terriblemente ansiosa por los detalles. ¿Con qué pretexto podría atraerlo a mi habitación? ¿Cómo, sin arruinar el romance, le deslizaría un preservativo, apagaría o no las luces? Y lo más importante, ¿cómo sobreviviría a la mañana en que me despertara junto a un desconocido? Pero, al parecer, el desconocido tenía experiencia en estas lides. Todo sucedió de forma sencilla y natural. A oscuras, sin ninguna tonta ternura, me desperté sola por la mañana. En el desayuno nos separamos. Ni notas en la recepción, ni flores, ni llamadas telefónicas, ni tarjetas de visita con un número de teléfono.
Buda desapareció con tacto, regalándome no solo una hermosa noche, sino también la sensación de que todo lo que había sucedido era un sueño erótico y que en realidad no había pasado nada. El remordimiento que había previsto también desapareció. Tampoco había muchas ganas de volver a las longhouses y a las familias. Es como después del sexo, unos quieren caricias calientes y otros quieren estar solos. 3 horas y media después, cuando el avión aterrizó en Sheremetyevo, ese estado de ánimo se mantenía. Me esperaba mi marido. Siempre nos estábamos tomando el pelo. Cuanto más duras, mejor. Y esta vez me preguntó cómo le iba. Espero que hayas conseguido un amante. Elegí el método probado. La mejor manera de defenderse es atacar. Sí, un amante. Joven, guapo, rico. No, un interesante hombre asiático de mediana edad. Bueno en la cama. No está mal, notable alto. Bueno, llego tarde para la limosna. ¿Me estás tomando el pelo? Debí haber dicho que hablaba en serio, lo cual estuve tentado a hacer. Prevaleció la cautela, dije. ¿Qué te parece? Y me escondí en la axila de mi marido, para, Dios no lo quiera, no encontrarme con sus ojos. Él sí pareció preguntarse durante unos segundos si yo podría engañarle a él, el mejor marido, amante y padre del mundo. Se lo preguntó, quizá por primera vez en su vida, y decidió que era imposible que eso ocurriera. Pero hace tiempo que este pensamiento le hizo sentirse mejor. Luego se ofreció con cara de inocente a cenar en un restaurante chino o japonés a mi gusto. Luego intentó muy ineptamente escuchar a escondidas mis conversaciones telefónicas, o miró por encima de mi hombro cuando chateaba en Facebook. Yo, por mi parte, observaba con interés cómo mi marido leía una novela policíaca, se ponía un bocadillo, charlaba por teléfono y preguntaba sobre sí mismo. ¿Y si no hubieran pasado todos estos años juntos, si viera a este hombre por primera vez, me gustaría? Y me di cuenta de que sí, me gustaría. Recuerdo que incluso empecé a sentir celos de él, como si fuera él quien me engañara, y no yo con él. Ha pasado un año desde entonces. No me arrepiento de nada, pero sé que no volveré a tener aventuras así en mi vida. Angela, 28 años, traté a mi futuro marido como a un semidios. Yo acababa de entrar en Obhig, y él ya era un cineasta con nombre. Cuando hablaba de Tarkovsky, Eisenstein, Fontere, yo escuchaba con la boca abierta, absorbía cada palabra como una esponja, pero no era suficiente para una vida matrimonial feliz. En los primeros meses de nuestro matrimonio resultó que el cine era lo único que teníamos en común. No nos llevábamos bien en nada más, ni en casa, ni en la cama. Yo realmente quería un hijo. Las raras penetraciones de mi marido eran exclusivamente orales. Por desgracia, no hay niños de esto. Junto con este deseo desapareció mi apetito. Perdí 10 kilos y casi no salí del conjunto. En verano, después del segundo curso me fui de prácticas a Crimea. Rodé un drama sobre lo difícil que es la vida para una mujer incomprendida. ¿Y en qué más podía pensar? No tenía dinero suficiente para contratar a un equipo de rodaje completo. Tenía a mi disposición a 3 jóvenes actores, amigos míos, más un cámara y un tipo que, con su total falta de educación y de conocimientos relevantes, era montador, técnico de iluminación, figurinista y, a veces, actor secundario. El tipo era oro puro. No decía palabrotas, no bebía, no fumaba, me seguía como un perro, acataba todas las órdenes y por las noches, después de un duro día de trabajo, me acompañaba al hotel. Su silueta, que haría honor a un monitor de fitness, asomaba bajo las ventanas hasta que apagaba las luces. Al principio me divertía, luego empezó a molestarme. Y luego tuvimos sexo loco. La aventura duró hasta el final del rodaje y, por supuesto, se mantuvo en estricto secreto. Para mí, una chica de buena familia con casi 2 carreras, fue una vergüenza. Ni siquiera era el hecho de haber engañado a mi marido lo que me avergonzaba, sino con quién lo había hecho. No tenía estudios, no era para nada mi tipo.
era prácticamente un fontanero de una película para adultos. Nada de hablar de las cosas bonitas a las que yo estaba tan acostumbrada en casa. Pero no podía evitarlo, aguantaba mi negocio, a quien le gustaban los tipos sencillos, bronceados y con músculos fornidos. Además el chico era bien educado y de alguna manera no en el buen sentido malcriado. Él, por ejemplo, nunca usaba la lengua delante de una mujer, a diferencia de mi intelectual marido. Con él me sentía frágil e indefensa, una mujer de verdad. Con mi regreso a casa, la conexión se cortó. Sinceramente, intenté reconstruir la relación con mi marido, pero nada funcionó. El mismo sexo raro y todo en círculo. Esto duró otros 5 años. Al final del instituto me cansé de defenderme. Ahora no recuerdo qué desencadenó el escándalo, pero al volver de otras vacaciones creativas, le expuse a mi marido todo lo que pienso de él, de sus películas y de nuestro matrimonio. Era igual de descabellado e infructuoso. Lo que más le sorprendía eran las historias sobre mis aventuras. Aquí oía tantas cosas nuevas e interesantes sobre mí, incluidos los nombres de mujeres que se comportaban así, y cómo me había amado con locura todos estos años, y cómo deseaba tener un hijo. Por supuesto, me culpaba de la falta de heredero. Un mes después nos divorciamos. Casi simultáneamente al divorcio, me licencié en cine y me fui a Rumanía a rodar. Allí conocí a mi actual marido, profesor de esquí, y di a luz a su hijo. Somos felices, pero aún recuerdo el sofocante verano de Crimea de una editora quemada, porque gracias a esa historia me di cuenta del tipo de hombre que realmente necesito. Anna, 36 años. Siempre me ha parecido que a una chica como yo, tan maravillosa e inteligente, el marido no la puede engañar, nunca. Incluso si no tengo relaciones sexuales con él durante 3 meses, trabajo como una loca, y en casa solo tengo tiempo para preparar la cena, tener unas palabras con él y quedarme dormida, acostando a un niño de 1 año. No te lo vas a creer, pero la verdad es que no recuerdo cómo me enteré de esto. Dicen que nuestra psique tiene una forma de borrar las cosas más desagradables de nuestros recuerdos. Así que olvidé exactamente cómo resultó que Sasa se acostaba con otra persona. Recuerdo que tenía pruebas irrefutables. Recuerdo que ni siquiera intentó refutarlas. Estaba histérico. Él juraba que solo me amaba a mí. En fin, al cabo de un par de semanas, mis pasiones se calmaron, y Sasa se fue de viaje de negocios durante 1 mes. Envié al niño con una niñera a la casa de campo y me pregunté qué hacer con la inesperada libertad que me había dejado. La respuesta no tardó en llegar. Una mañana, aún somnoliento, aparqué el coche en un callejón y afeité una cafetera. En el paso de peatones, alguien me llamó. Levanté la vista y no podía creer lo que veían mis ojos. Igor estaba frente a mí. En el instituto tuvimos una especie de aventura, efímera y sin mucha pasión por ambas partes. Pero después de separarnos, empecé a idealizar su imagen, y acabé convenciéndome de que era el gran amor de mi vida, que por un ridículo accidente se truncó. Y el ridículo accidente fue que me pellizcó el talón borracho en una visita. Yo le llamé imbécil delante de todo el mundo, él me dijo que yo misma era una imbécil. Y eso fue todo. Igor se quedó allí, mirándome directamente a los ojos. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Sí, mucho. ¿A dónde vas? A trabajar. Yo también. ¿Llegas tarde? Yo también. Intercambiamos números de teléfono y correos electrónicos y nos fuimos a trabajar. Recibí el primer mensaje de texto justo al cruzar el umbral de mi despacho, y 5 minutos después recibí un correo electrónico de Igor. Empezó a jugar con las palabras, tendiendo puentes desde nuestro pasado común hasta el presente, recordando algunas canciones, palabras, contraseñas y claves. En algún momento alrededor de la hora de comer me di cuenta de que si nos encontrábamos, sin duda acabaríamos en la cama más pronto que tarde. Con el resto de mi mente, empecé a sopesar los pros y los contras. Esta perspectiva y llegué a una conclusión. Sasa me había engañado primero, y así abrió la cuenta.
Yo estaba listo para igualarlo. Un empate amistoso me habría venido bien. ¿Por qué querría eso? No quería vengarme de él. Más bien quería ponerme a prueba y probar. Luego trasladar mis sentimientos a mi marido. ¿Por qué me había engañado? ¿Qué podía aportar una historia aparte? Autoafirmación, atención, adrenalina, emociones que tenían tiempo de embotarse tras 8 años en la vida local. Esa misma tarde quedé con Igor y fuimos a dar un paseo por el centro. Dando vueltas por las callejuelas, hurgábamos en los recuerdos, reíamos sin parar y nos sentíamos como adolescentes. 1 o 2 horas más tarde nos dirigimos a su casa, escuchando música y encontrando cada vez más cosas en común. Cerca de las 2 de la madrugada, pedí una ducha, para refrescarme antes de volver a casa. Trucos curiosos, recuerdo haber hecho lo mismo en el instituto. El resultado, por supuesto, fue que acabamos en la cama. Y este acontecimiento tan esperado y deseado fue el punto de no retorno. Antes de que empezara todo este lío con los pañales y la ropa interior, pensaba que mi marido Sasa era un gran amante. No es que cambiara de opinión después del parto, simplemente lo había olvidado. Perdón por el juego de palabras, pero se ve el grande desde lejos. Para abreviar, todo este sprint amoroso acabó en decepción total. Intentando no mirar a Igor a los ojos, me fui a trabajar por la mañana. Ese día volvió a enviarme mensajes de texto y correos electrónicos, pero no le contesté con la misma disposición. Sin embargo, decidí volver a quedar con él. Por supuesto, no compartí mis problemas con mi marido. Hablamos del trabajo y los viajes de mis amigos. A cada minuto me daba cuenta de que estaba lejos de Igor. De su modo de vida, sin fin, sin suerte, sin conocidos interesantes. Alegando cansancio, conduje hasta casa y dejé pasar toda la historia. Cuando Sasa regresó, se sorprendió del cambio que se había producido en mí. Me alegré de verle y, por primera vez en mucho tiempo, le hice el amor apasionadamente. No creo que entendiera nada. Pero para mí tenía sentido porque la gente engaña en primer lugar. Siguen siendo lo que les falta en su familia. A mi marido le faltaba intimidad. A mí me faltaba facilidad. Habíamos olvidado cómo apreciarnos el uno al otro. Después de esas 2 crisis de engaño, nuestra relación mejoró. Mucho mejor. Julia, 34 años, por favor, abróchense los cinturones porque vamos a aterrizar en 20 minutos en el aeropuerto de Ámsterdam. Así que a mi libertad le quedan exactamente 20 minutos de vida. Mi marido y mi hijo mayor se reunirán conmigo en el aeropuerto. Quizá venga también mi suegra holandesa. Volvería a ser madre, con una arruga entre las cejas, un habla rápida, un tono mandón en la voz y una práctica forma holandesa de vestir. Maquillaje mínimo, nada de tacones, todo es sencillo y cómodo. No hay ni rastro de esa femme fatale. Mi segunda vida empezó hace 2 años. Tras el nacimiento de mi segundo hijo, me fui sola a Moscú a visitar a mis padres. Recordé que mi marido y yo llevábamos probablemente 5 meses sin hacer el amor, cuando Anton, con fuerza, me apretó casi bruscamente a él. Fue en una discoteca, hacía siglos que no iba a una discoteca, nos habíamos conocido media hora antes, y en otra media hora estábamos de camino a su casa. Aquella noche fue mágica, 10 veces mágica. En nuestro primer encuentro con Anton yo no sabía si necesitaba todo esto y no le dejé ninguna contraseña, pero él me encontró rápidamente a través de compañeros de clase. 3 meses después vine a Moscú unos días y volvimos a vernos. Me gustó la presión de Anton, estaba acostumbrada. Los galanes son muy diferentes, mi marido, por ejemplo, siempre ha sido terriblemente indeciso. Recuerdo que cuando nos conocimos y se acercaba el momento, tuve que tomar la iniciativa. Él seguía inquieto, temeroso de violar mi espacio personal, diciendo todo tipo de tonterías feministas. Resultó ser un buen marido, trabajador, paciente y fiable como una roca.
Sin embargo, tras el nacimiento de nuestro primer hijo, todas nuestras conversaciones se reducían a 3 temas: los niños, el dinero y el hogar. Desde que se produjo la crisis, ambos trabajamos mucho. Al parecer, mi marido pensaba que si aporta el 60% del presupuesto familiar y pasa 3 noches a la semana con los niños, se acabó el deber conyugal y no hay necesidad de hacer el amor conmigo. Los dos estamos muy cansados, y mañana tenemos que madrugar mucho. He estado en Moscú 4 veces en los últimos 2 años. Todas esas veces que vimos a Anton, mi relación con mi marido se benefició de esta historia, la mejor psicoterapia familiar. Empezó a gustarme mi vida. Era como si volviera a ser yo misma, de nuevo con espontaneidad y frescura. Era el tipo de mujer del que mi marido se había enamorado 6 años antes. Cuando volví a Holanda después de aquel primer escarceo nocturno, dejé de quejarme, de chillar por las noches, de sentirme culpable. O de tener más claras mis prioridades. Mi marido y yo incluso empezamos a hacer el amor, no tan a menudo como me hubiera gustado, pero aún así. Y la existencia de Antón en mi vida no la conoce ni un alma viviente. Yo misma pienso a veces en él como un fantasma, como un personaje de telenovela que de vez en cuando consigo protagonizar. Sinceramente, no sé si volveremos a vernos, pero eso es lo que más me gusta de nuestra historia. Sabes, recuerdo a un amigo mío casado que solía tener aventuras a escondidas, por así decirlo, y cuando le pregunté si permitiría que su mujer, una chica muy atractiva por cierto, le pusiera los cuernos, me contestó: sí, en principio sí. Lo principal es que nunca me entere, si no, se acabó, basta. Pero en mi opinión sus palabras articulan con precisión cierta postura masculina respecto a la infidelidad conyugal de esposas y compañeras. En cuanto se convierte en algo público, no sé, el matrimonio deja de existir como si tal cosa. Seguro que hay ejemplos de excepciones en las que los hombres han podido hacer como que no ha pasado, pero bueno, la mayoría de las veces no se perdona. Pero por otro lado, voy a aceptar el argumento, y creo que estarás de acuerdo conmigo. Si es así, pon un signo más, si no, entonces un signo menos en los comentarios. Me pregunto cuántas personas de ideas afines son así. Hay cierta tradición establecida en la cultura actual que permite el adulterio por parte de los hombres. Por alguna razón. Por supuesto, diréis que se trata sobre todo de contactos puntuales, como chicas de virtud fácil, citas sin continuar la relación y demás, pero tales hazañas no son en absoluto, bajo ningún concepto, divulgadas y negadas categóricamente, y negadas incluso si el hombre, por así decirlo, es pillado con las manos en la masa. Y lo más interesante es que las esposas admiten que sus maridos teóricamente pueden pasar tiempo con alguien allí, tener contacto, y no hay nada dramático en ello. Incluso están dispuestas a hacer la vista gorda si por casualidad se enteran de algo. Pero, ¿significa esto que los hombres son grandes poseedores? Creo que no. El sentimiento de propiedad hacia sus parejas está desarrollado en ambas partes, está igualmente desarrollado en nosotras, solo que está más sesgado en una cultura dominada por los hombres, y en consecuencia estos estereotipos de comportamiento son absorbidos por los chicos, a una edad temprana, una vez que empiezan a competir con otros varones, y las mujeres, creo que desde la infancia están más orientadas a la familia, dispuestas a más compromisos y menos fijadas en sus principios que los hombres. Dicen que un anillo de boda en el dedo de un hombre es una señal para una mujer: cuidado, estoy casado, pero el mismo anillo en una mujer resulta ser una llamada: más atrevido, estoy casado, ¿lo has notado? Por favor, escriba en los comentarios, ¿aquí fue o no, has notado? Tal vez, por supuesto, una relación con una mujer casada es de hecho más seguro para el hombre, porque no es visto como un marido potencial, y por lo tanto de tal relación solo se puede obtener placer sin el dolor de cabeza, a la derecha, pero esto es solo para el hombre soltero. Si se establece una relación entre una mujer y un hombre que están casados, estoy seguro de ello, por cierto, entonces es seguro que los problemas llegarán a ambos, ¿no estás de acuerdo? No creo en las relaciones entre sexos exclusivamente por esta intimidad, por la cercanía física, porque tarde o temprano los sentimientos despertarán. Bueno, 100% te has enfrentado a esto en tu vida, o en la vida de amigos,
bueno 200 millones por ciento, y entonces los sentimientos despertarán, el afecto y el adulterio aparecerá, sin duda se abrirá y toda la fenita la comedia, y te aseguro, el amor de un hombre casado a otra mujer con el tiempo se convierte en un verdadero desastre.